buenos días, bienvenidos en este lunes, inicio de semana laboral. Hoy es lunes 23 de junio, ya inició el verano, señores. Sí. Aunque aquí siempre hay verano, casi siempre hay verano. Gracias por estar con nosotros también y preferir a Luna TV, Canal 25 y sus diferentes plataformas. La bienvenida y los buenos días a mis compañeros Richard García y Venecia Morales. 23, estamos a 23. Buenos días, señor Espejo, buenos días, Esmeralda. Buenos días, país, buenos días, mundo. Todos buenos días, RD. Ahora Luna es Canal 25. Qué bueno reencontrarnos con ustedes, a pesar de que muchos problemas este fin de semana, muchas cosas que se pueden complicar para los países, en especial de América Latina, que vivimos al merced y de rodillas de aquellos países que tienen más. Ojalá que no sea así. Wow. Bueno, buenos días, Richard, buenos días, Esmeralda. Para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y así como iniciaba Richard, tenemos muchos temas internacionales, que de hecho son temas hasta nacionales, porque tienen una relación con nosotros como país. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de estas noticias y esperar, con Dios mediante, que estos líderes políticos que nos representan tomen las mejores decisiones, y de eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, se complica realmente a nivel mundial la situación. Cada día más países involucrados en guerra y la economía, por supuesto, aparte de las muertes y todas las cosas que podemos ver, también la economía a nivel mundial, pues usted verá las consecuencias, las cosas que no están bien, lo pesa, porque no están bien a nivel mundial, nada más no es República Dominicana, sobre todo el tema de la canasta básica de la comida, sí, a nivel mundial ha aumentado. Yo veía a unos niños, yo sé que ahora más está caliente el tema Israel-Irán, pero yo veía a unos niños de Gaza, en Gaza, o sea, pidiendo y suplicando, señores, que le den comida, que ya no tienen un pan, sino que lo que están comiendo es arena. Y le digo algo, yo no puedo seguir viendo. No. Es que no le entre como impotencia, y no solamente impotencia, la misma pena. Porque uno en estos años no se imaginaría que países estuvieran viviendo en estas condiciones, que algo que se debió de erradicar hace muchísimo, y que por incompetencia o desacuerdos entre líderes políticos, un pueblo completo está sufriendo de esto. Y como una sorpresa fue para muchos, ¿verdad? No, porque nadie. Lo de Donald Trump. Hay muchos que no entienden que nadie es autosostenible solo. Entrarle a Irán, o sea, como que no se esperaba esto. Y Putin hablando de que de paz, oye. Para que tú veas cómo se voltean las cosas. Y tiene el ucraniano casi de rodillas y hablando de paz. Wow. Así es. Ahora, algo que yo vi del lanzamiento que hizo Donald Trump fue que no llegó a ningún punto directo que afectara a personas, sino que fueron a espacios abiertos. No sé si quizás eso fue como para enviar un mensaje demostrando que Estados Unidos tiene armas, lo cual yo entiendo que fue un mensaje erróneo, porque el día de hoy van a sufrir, en caso de que el Parlamento, aunque el Parlamento lo aprobó, no sé si estuvieron viendo parte de esa noticia, sobre cosas tan grandes que va a afectar a Estados Unidos, como es el tema del petróleo, que es un tema tan delicado para ellos. Sí, pero tú te pones a pensar, Estados Unidos tiene producción de petróleo. Compran, pero tiene producción de petróleo. A nosotros sí nos afecta, porque nosotros no tenemos dónde sacar. Estados Unidos produce petróleo y tiene un almacén, al igual que Irán. Irán puede comprar, durar 200 años. ¿No? Sí, pero no se puede negar que los norteamericanos siempre, es mi pensar, y no creo que mi pensar, de todos los historiadores o todas las personas entienden que siempre son de querer mucho, mucho, mucho. E independientemente de que ellos produzcan el petróleo, quizás eso no sea suficiente para su nación. Y van a querer más. Y yo estuve viendo ahí en algunos medios, y bueno, en algunos portales web, que hasta tienen hasta pérdidas de hasta $1 billón que le va a producir el cierre de ese canal. Tú sabes cómo son los gringos de ñoño, pero eso fue producto a ese lanzamiento erróneo, entiendo yo, mi parecer, que hizo Donald Trump, porque no había necesidad de hacerlo. Inmediatamente aquí en el país, como decía Richard al principio, nos vamos a afectar, y ya los políticos están atentos a esto, como la parte de la oposición, Omar Fernández, el senador, porque ya yo me creo como que es precandidato, senador del Distrito Nacional, le ha solicitado y le pide al gobierno como tal tomar las medidas ante posible impacto en el país con este conflicto en Medio Oriente. El legislador instó al gobierno a hacer acuerdos socioestratégicos, aunque no detalló cómo hacerlo ni cuáles serían, pero sí le está haciendo el llamado al gobierno. El senador Omar Fernández advirtió que la escalada en Medio Oriente podría afectar gravemente la economía, como dije yo al principio, la economía del país y de otros países más, pero cada quien vela
y Claro, pelea por lo por su suyo. Nosotros propio. tenemos que pensar en República Dominicana. Advirtió que la escalada en Medio Oriente podría afectar gravemente la economía nacional si se concreta el cierre estratégico estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo que es representado a nivel mundial. O sea, 90 el 20% millones tiene los a pesos. nivel Es mundial. un país grande, 90 millones actualmente, el último censo. Es un país inmenso. Es inmenso ese país. Y difícil de atacar. Y según pensábamos la geología que y la geografía. que tal vez Donald Trump iba a instar más a la paz. Sin embargo, yo digo que fue como El una uranio, sorpresa. acuérdese. Sí. Es que también en esa gente uno no sabe, uno no piensa lo que con lo que ellos amanecen al otro día. Porque a través de uranio ellos pueden decir, déjame poner una bomba para destruir medio país el otro día. Sí, uno no sabe. El pensar de esos árabes, o amanecen en una cosa, el otro día amanecen en otra cosa. Yo digo que debemos empezar por los funcionarios, empezar a reducir. El que tenga 2 jipetas que tiene que dejar de una parada. El que tenga 3 tiene que dejar de Es una canción de Luis Miguel que se llama Sueña. Pero yo creo que hay que empezar por esa parte. Sería lo ideal. Y ahora viene el tema del trabajo remoto. El trabajo desde la casa. ¿Se puede hacer? Que se ha estado hablando de eso. No, que ya hay una ley precisamente. aprobada. Exacto. Entonces, Claro. creo que debemos de empezar ahora en esa parte, a trabajar remoto, como dicen, hay muchas partes que lo podemos hacer. Y el tema también de los funcionarios. Si usted tiene 3 jipetas, tiene que dejar 2 paradas. Que yo decía, señores, hay empresas, sobre todo en el Distrito Nacional, que están trabajando de esa manera. O Sí. sea, por ejemplo, trabajo en dicha empresa y yo voy los lunes y voy los miércoles y el viernes, por ejemplo, pero 2 días yo sigo trabajando, pero desde la casa. Sí, Después de la pandemia hay empresas que quedaron con eso. Ahora la parte gubernamental, yo digo que tal vez se le tiene miedo, porque hay que ser claro. Claro. Hay gente buena que trabaja y que cumple con sus horarios, pero que hay gente que va a cherchar a muchas oficinas públicas a dar un mal servicio. Sí. Entonces me imagino que se tiene miedo que si trabajan así desde una oficina, ¿qué será desde la casa? Sí, porque Tal hay, vez no le presten hay la instituciones atención que, adecuada. bueno, hay muchas Claro. instituciones que no se puede hacer, por ejemplo, a ver Sí. si pasaportes o No, cosas no, así. claro. La Junta Central también. Ajá, cosas así, pero hay empresas que creo que hay que empezar con el plan piloto, Claro. lo que es esa parte. Y el tema también de lo que yo siempre he dicho, la descentralización. Porque el presidente viene a Santiago a inaugurar una escuela y usted pone a pensar, ¿y qué hace el ministro aquí de medio ambiente inaugurando una escuela? Totalmente. Un ejemplo. ¿Qué hace el ministro de aduana acompañando al señor presidente? Lo que yo siempre he dicho. Eso era lo que iba a mencionar, que aparte de esos activos que tienen algunos funcionarios que tú dices de pararle a los mismos, de que también se debería tomar en cuenta esos otros gastos que son innecesarios. Por ejemplo, esos viajes constantes que tienen personas y los mismos funcionarios del país a nivel internacional que se llevan a una brigada completa, se llevan a un grupo completo. Eso es un tema que se debería de parar. No solamente por el tema de la misma guerra que puede afectar cualquier persona representante de la República Dominicana, sino también por el mismo Economía, gasto. claro. Esos gastos innecesarios de que tienen que venir a un punto del país cuando hay muchísimos otros trabajos desde su propia oficina que lo pueden hacer, que no hay necesidad de enviar No, tantos y nosotros representantes. tenemos tantas provincias y cada provincia tiene un gobernador, Tiene un que es representante gobernador, del presidente. tiene regidores, tiene el alcalde. Tiene su alcalde, tiene su o senador. sea, tiene un diputado que es de esa provincia. Ese día que no vaya a sesión, que se quede en la inauguración, en la actividad de tal cosa. Porque es como decía Richard, viene el presidente, pero ¿cuántos vienen detrás de él en jipetas que consumen mucho el combustible? Esmeralda, pero señores? hasta en helicópteros vienen. Claro. Hasta en helicópteros. Eso es un más tema. lo que representa la seguridad aparte del presidente, que la ambulancia, que la seguridad como tal. O sea, ojalá y que aquí un día se trabaje de esa manera. Ok, es una escuela, pues vamos a... Puede tal vez venir el ministro, por ejemplo, pero que no venga con esa comitiva, pero que venga un representante del minero aquí en Santiago, que hay representantes, Pero o en el claro. Cibao, en Sí. cualquier No, porque provincia. acuérdense que aquí hay un director Exacto. regional. Claro. Entonces, que esté es en la inauguración, pero ¿qué pasa? Queremos estar en la foto. Sí. Yo digo queremos, ellos quieren estar en la foto, porque eso es lo que queda y se ve, bueno, se inauguró tal escuela, entonces eso queda para siempre ahí y lamentablemente seguimos con lo mismo. En un momento se pensó que tal vez Luis, como habló de eso, iba a cambiar, pero sin embargo eso no ha cambiado. No, y ahora menos que tenemos los funcionarios presidenciables, ministros presidenciables, que ya ahora lo que quieren es estar detrás del presidente Abinader, cogiendo la cámara, como diría un buen Que dominicano. pongan a trabajar lo que tienen que hacer. Así Eso es mismo lo que ellos es. tienen que hacer, ponerse a trabajar. ¿Cuándo van a renunciar? Bueno, deberían de empezar.
Bueno, que todavía, como uno dice, también falta mucho. Falta mucho. Un año, por ejemplo, debería renunciar, porque como quiera falta mucho. Pero Richard, también... Bueno, ya en el año sería obligatorio, porque ya para el próximo año, a finales del mismo inicio, le criticamos tanto al PLD, se le campaña. criticó tanto esa vaina del PLD, decir que ellos deben de hacerlo. Si usted tiene deseo de aspiración, usted tiene que, por lo menos por el país y por el presidente que le dio un decreto, usted tiene que entregar eso y irse a caminar solo. Entonces, si el presidente confió en usted y lo puso en el agua, usted tiene que entregar eso y váyase a caminar. Entonces, lo que tanto cuestionamos la oposición, entonces lo estamos haciendo. Entonces, o esa vaina se para, o el presidente de la Junta Central Electoral se pone los pantalones y decide un alto a eso, o vamos a seguir más de lo mismo, 4 años después, haciendo lo mismo, y lo que tanto criticamos y decíamos y hacemos. No, entonces hay que parar eso. Y creo que ya es momento, por ejemplo, ahora no sabemos lo que va a pasar, ahora hacer un paro a eso también, claro. Un paro, porque eso es un gasto. Donde quiera, yo quisiera saber si cuando ellos salen, por ejemplo, salen en su vehículo privado, salen con su logística privada de su sueldo, o ese combustible se lo ponen de los que están asignados. Me gustaría saber, a ver. No, tú sabes que es así, Richard, eso es así. Ellos utilizan todos los recursos de sus propios ministerios y llevan a sus mismos equipos de los ministerios a hacer esos trabajos con ellos, a las comunidades. Eso yo creo que no es un misterio para nadie, porque hemos visto que hasta en los propios recorridos tú ves vehículos con las placas gubernamentales que son de esos ministerios. Sí, eso es. Y además el hecho de estar en un ministerio, una institución, y estar aspirando a la presidencia, por ejemplo, en este caso, usted sabe que eso se usa como plataforma realmente, no solamente para usar los vehículos y todo esto, sino para conseguir más votos, aprovechar una inauguración, aprovechar una actividad que aunque no se hable de las pretensiones que tiene, pero la gente que está ahí lo sabe y se quiere dejar ver, porque este puede ser el candidato o la candidata a la presidencia, y más que sabemos que ya Luis no puede, y él también lo anunció desde un inicio que no iba a violentar la Constitución. Entonces, lamentablemente, eso es como al contrario. Yo creo que aquí buscan ese cargo para poder entonces engancharse. Aquí debería, por ejemplo, las obras que se inaugurarlas a los funcionarios de turno de provincia. Si es en Santiago, lo que tiene que ser lo de Santiago, así inaugurarlo así. Y en ese mismo orden, dice Francisco Javier García, ese tiene un año haciendo campaña, el candidato del PLD, Francisco Javier, bien atinada su información, surgió que el presidente Luis Abinader debe de convocar inmediatamente el Consejo de Ministros a fin de establecer estrategias sobre la República Dominicana ante el impacto económico que podría el cierre del estrecho de Hormuz. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Hay que empezar desde temprano, no podemos dar las cosas hacia último. Todo lo que hemos hablado, si lo quieren tomar, lo tomen, y las nuevas iniciativas que se va a hacer. Por ejemplo, ya uno puede hacer la cosa en línea de pasaporte, que tiene que ir menos. Los permisos de migración también se hacen en línea. Lo que es que darle soporte a eso. Hay otro permiso, por ejemplo, cosas de la DGI se pueden hacer también en línea. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces vamos a fomentar lo que es el teletrabajo y las cosas y lo que tenga que ver virtual. No, claro, pero independientemente también de eso, de las funciones, vamos a decir, operacionales de un ministerio, también hay que tomar en cuenta el tema de las políticas públicas. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, tenemos los ministros que tienen varios asesores que deberíamos ya de estar iniciando a hacer algún plan de trabajo. Bueno, en ese caso está el ministro Ito Bisonó, si no me equivoco, con el tema de la gasolina, que hay que reconocer que eso va a ser un impacto bastante grande, que si no se solventa de la manera adecuada y no se asesora de la manera adecuada, pues entonces quienes van a sufrir es el pueblo dominicano. Y aparte de eso, también con el mismo tema de la comida, con los aranceles, ¿qué vamos a hacer? Ese es realmente el enfoque que debieran de tener esos ministros en el día de hoy, y el tema operacional de lo del teletrabajo, que también es sumamente importante, que luego pase en una segunda etapa. Pero inicialmente, inicialmente debería ser esto, porque también hay que reconocer algo, todavía el país tiene que seguir produciendo, y la gasolina es sumamente primordial para nosotros, para cualquier tipo de funcionamiento. Y yo entiendo que ese es el enfoque que debería tener el gobierno hoy en día, aprovechando esos asesores que mucho dinero que ganan, de que mañana no salgan a los medios a decir, no, la gasolina va a subir porque se desató una guerra prácticamente, pero entonces tenemos tiempo para poder solventar ello. Y se supone que tenemos los profesionales para solventarlo. No quisiéramos que mañana nos demos la sorpresa y que prácticamente nadie pueda salir en un vehículo o hacer trabajo con su negocio porque no tenemos gasolina permanente aquí en el país. Nosotros no somos un país agrícola. Por ejemplo, yo vi plátano el fin de semana a 8 pesos y yo me sorprendí.
Y entonces después en una de las redes sociales vi un problema de que unos productores que lo habían quedado desamparados, pero entonces tú no entiendes. Entonces, ¿cómo tú ves un producto tan barato y otros dicen que no le pagan? Y pude ver 8, depende el tiempo que se 12, 13, no recuerdo lo otro. Hay temporadas que hay mucho plátano, hay temporadas que hay mucha batata, depende también el tiempo. Y lo mismo hace también que bajen cuando ellos están, como quien dice, desamparados. Yo, por ejemplo, esa parte uno conoce un poco porque viene del campo y es normal que hay un tiempo en que eso lo den por nada, porque son tantos plátanos que hay en los conucos que no encuentran qué hacer con ellos. Pero ojalá y de que se tomen las medidas necesarias desde ahora en el país, porque para no lamentarnos, porque no vamos a lamentar, señores. Si esto sigue, esto no va a parar, yo creo, la guerra, lo que vemos que va aumentando, tenemos que estar preparados porque va a seguir. Pero nosotros, sabiendo ya lo que hay, tomar la medida desde antes para lamentarnos un poco menos. Así es. ¿Sabes hasta qué tema tiene que tomarse en cuenta, hablando de la gasolina y eso? Hasta el tema de salud. Sí. Porque hay que analizar, bueno, si se inicia en el tema de las guerras, que es el mismo tema de la radiación, que obviamente uno está esperando que no pase nada de eso, agarrándose también de la fe y de esos líderes políticos que no se aloquen, pero hasta para eso hay que empezar a tomar medidas. ¿Qué hiciéramos nosotros? ¿Cómo el país debe de organizarse? ¿Y qué se le debe de aplicar al ciudadano a través de ese Ministerio de Salud Pública para evitar este tipo de acciones sobre el mismo cuerpo humano? Como que yo entiendo que también esa es otra parte, que por más tétrico que uno quizás lo escuche, son muchas cosas que los gobiernos deben tener preparados ante cualquier tipo de crisis. Señores, tiempo de publicidad. En breve regresamos con más de Buenos Días RD.